Confinados al olvido, hacinados, sin sistemas sanitarios, mucho menos servicios de agua o calefacción. Esa es la situación de los más de 62.000 refugiados que permanecen atrapados en los campos de asilo en Grecia. El país que se supone que los acogería, ese que firmó un acuerdo en 2015 con Turquía para darles refugio, hoy les da la espalda. Sin ningún tipo de ingresos, hombres, mujeres y niños se consumen en condiciones inhumanas, durmiendo en frágiles tiendas de campaña, con fuertes nevadas y en ocasiones soportando violentos crímenes de odio, en una especie de limbo migratorio que parece no acabar. Descuido del gobierno griego o descarada complicidad. Hacinamiento, violencia sexual, falta de servicios básicos como por ejemplo el sanitario o incluso falta de acceso a servicios como el agua o la calefacción. Son algunas de las situaciones en las que se enfrentan los refugiados que viven en los campamentos improvisados para asilados en Grecia, en Europa. Una realidad que analizamos dentro de la mayor crisis de refugiados que se ha vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que se encuentran en el país heleno, un país que vive también una de las mayores crisis económicas de la eurozona. Grecia insiste en sentirse sola ante la llegada de refugiados, pero la realidad es que debe hacer frente a estas personas que se enfrentan a la extrema vulnerabilidad de sus derechos y que en muchos casos lo sufren las personas más vulnerables. ¿Y cómo ocurre y dónde ocurre? Las islas griegas están soportando la gran parte de la llegada de estos migrantes, en islas como por ejemplo en Samos o Lesbo, en centros donde deberían estar unas 3.000 personas, viven ya más de 8.500 personas abandonadas prácticamente por la Unión Europea a su suerte. Realidad que hoy analizamos en Entre Fronteras. El sistema de acogida y de reubicación de refugiados en los países de la Unión Europea ha dejado de ser lo que en un principio acordaron las naciones. Hoy Grecia atraviesa el peor revés económico. Sus socios europeos la han abandonado a su suerte para gestionar la mayor tragedia humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la llamada crisis migratoria. Of course it's not enough, no. No, it hasn't been enough. They haven't taken their share of this population. The relocation scheme it's over and it hasn't been enough really. Greece cannot take this load. You know, we do want. I think the majority of Greeks want, be part of and integrated in Greek society. It would be enriching for the Greek society, we believe. But we cannot really take care. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on a besoin de renforcer les éléments de solidarité pour mieux protéger nos frontières, aller vers une gestion commune de l'asile à terme, mais déjà harmoniser nos règles, répondre très rapidement aux incohérences des règlements dits de Dublin et permettre donc de à la fois mieux protéger ses frontières et mieux gérer les flux. La situación es particularmente crítica en la isla griega de Lesbos, donde más de 8.500 personas viven en instalaciones destinadas a 3.000. Η κατάσταση είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι οι δομές που έχουμε είναι για να φιλοξενήσουν περίπου 3.500 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 9.000. Θα σας πω ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε είναι αποκλειστικής ευθύνης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, επιχειρηματολογούμε δυστυχώς σε όταν μη ακούοντων. Θα πρέπει να αποσαφηνίσει η κυβέρνηση ποια είναι η πραγματική της πολιτική. Η πολιτική της είναι να παριστάνει ότι κάνει κάτι ή πραγματικά να το κάνει. En Samos y en Moria, el panorama varía un poco, ya que se han instalado a lo largo del tiempo campamentos improvisados. Son cientos de personas quienes duermen en pequeñas tiendas de campaña. Κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το κέντρο τώρα έχει ξεφύγει και σε νούμερο αλλά και σε σκοπιμότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μετακινηθούν άνθρωποι προς την ενδοχώρα, που υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να φιλοξενούν κάποιο πληθυσμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
جيت هنا لموريا ما تصورت انه يعني العيشه هنا ان تكون بموريا يعني سيئه جدا. يعني لو باقي بلدي بالعراق افضل ما اجي هنا باليونان. فيعني بصراحه مني جيت انا تفاجات يعني من هنا بموريا. المهم انه انا اريد اطلع من هنا. أنا زوجتي كانت سابقا عايشة بألمانيا وأتمنى أنه أنا يعني ناشد الحكومة الألمانية وخاصة ميركل يعني أنه تطلعنا من هنا ونروح نعيش بسلام أنا وأهلي وزوجتي. هذا اللي أنا أطلبه من الحكومة الألمانية يعني أنه ينظرون بحال اللاجئين. أنه يا ريت أنه يسوون لنا حل وطريق حتى نغادر ألمانيا. بدنا نكمل رحلتنا أدرو عند أولادي. أنا مشتاقة لأولادي صار Grecia es uno de los principales puntos de entrada a Europa, y ahí radica que a diario cientos de migrantes y refugiados lleguen a su territorio y la utilicen como país puente. Como en la isla de Chios, donde Khalif y su familia permanecen atrapados y asediados por la policía local en una fábrica abandonada en la ciudad portuaria de Patras. Ellos, con otros 200 refugiados más, desconfían de las promesas de las autoridades europeas. Solo esperan la oportunidad de escapar y subirse a algún camión que los lleve a Italia. Hard to be in here and to don't have a future. No, it's hard. That's why we want to go to Europe, to the other countries. Climb the gate and we go to inside the car. And when we go to inside the check-in, they tell us come outside again. We go again. Some days one time, some days like 10 times. A su alrededor, otros menores duermen y caminan en medio de la basura, entre botellas de plástico y latas de comidas vacías. It's a matter of luck, you know, if you had luck. If you're clever to go inside. If you're clever, you can go in 5 times in 1 week. If you're not, you will be like in here 2 months, 3 months. No, I don't care. I don't care about it. I will go one day. I know it. El problema de fondo, tanto con los menores como con los adultos, es que en estos espacios están expuestos a la trata de personas e incluso a la explotación sexual. Este último es un fenómeno difícil de cuantificar, ya que no hay cifras oficiales, aunque circulan rumores de esta práctica en varias zonas de Atenas e incluso en algunos campamentos. In 2017, UNHCR received reports from 622 survivors of sexual and gender-based violence on the Greek islands, out of which at least 28% experienced SGBV after arriving in Greece. The situation is most worrying in the reception and identification centers of Moria and Vati on the islands of Lesbos and Samos, where thousands of refugees continue to stay in unsuitable shelter with inadequate security. Reports of sexual harassment in Moria are particularly high. We do hear, as I said before, of children engaging in survival sex on the streets who are not even homeless. So they do go there and they try to find, other ways of earning money. Sin embargo, por mucho empeño que pongan en aparentar éxitos, los propios mandatarios europeos son conscientes de que su retórica respecto a los derechos humanos no se adecúa a la práctica de los Estados miembros. Cuando se les cerró la frontera, les dijeron que volverían a pasar pronto. Cuando los llevaron a campos de asilo, les dijeron que saldrían en semanas. Cuando les comenzaron a deportar, les prometieron que volverían. A casi 2 años, nada de eso se ha cumplido. Es lógico entonces que los refugiados no confíen en las promesas de los gobernantes europeos.
Los refugiados llegan a la Grecia a través del mar Egeo. Es la ruta que usan para tratar de escapar de la violencia, la guerra o el expolio. Lo hacen a través de pequeñas embarcaciones. Sin embargo, cuando llegan a estas islas se encuentran con el hacinamiento y prácticamente el encarcelamiento en centros para refugiados y migrantes. Pero las llegadas, aunque ha habido una persecución por parte de los países de la Unión Europea y Turquía para reducir este flujo migratorio, ha crecido, por ejemplo, en el año 2017, en el periodo entre mayo y diciembre. Ha crecido un 33%, es decir, llegaron más de 24.000 refugiados en comparación con los 18.000 que llegaron en 2016 en ese mismo periodo del año. El mayor extremo lo viven, por ejemplo, las mujeres y los menas. ¿Qué son los menas? Son los menores no acompañados que también usan esta ruta y que tratan de buscar una oportunidad en Europa. Su situación de vulnerabilidad lo retratamos también en esta historia. Do not come to Europe. I don't leave Syria because of myself. I leave Syria and all of us leave his country for children, for future of our children. Can you help me? Can you help me? The Turkish Coast Guard come to catch you, and you don't must stop the engine of the boat. You must run away, and that's really stress us. We were afraid from the Turkish Coast Guard more than the sea, for example. Cada uno de estos chalecos representa la historia, el drama de un refugiado. Aquí están los que han llegado y los que no han conseguido llegar. Esta gente está metida en una cárcel, no lo olvidemos. Son niños, son mujeres embarazadas, son madres, son padres, son gente joven, son abuelos. Y entonces nosotros no podemos abandonarlos. My brother don't know me, really. So when he grow up, he just can see me on the pictures. This is your brother. I spoke with my father every day, and he just sent me. In Cataractes, is about in Cataractes or the snowboat? Los dos niños que hemos atendido en menos de 5 días y que han fallecido. Probablemente más que otras cosas fue el llanto de los padres al funeral y la madre chillándole al padre del por qué hemos dejado Afganistán. O sea, este es el futuro que le espera. Al inicio de la llamada crisis de los refugiados, Grecia era solo un país de paso. Llegaban en barca desde Oriente Medio con la intención de viajar a países del norte de Europa, atravesando los Balcanes. Así fue hasta que en febrero de 2016, una cumbre de países promovida por Austria, a la que no invitaron a Grecia, decidió cerrar las fronteras de la República Helena. Miles de refugiados quedaron atrapados aquí. El cierre de fronteras coincidió con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, que prevé la posibilidad de deportar a los refugiados nuevos que lleguen. Desde entonces, todo se ha vuelto más difícil. Se han visto obligados a vivir en alguno de los 60 campos de refugiados que se inauguraron y a pedir asilo en Grecia.
Las condiciones de vida de los campos de refugiados del continente han mejorado mucho en 2 años. De vivir en tiendas de campaña de lona han pasado a bungalows con aire acondicionado, calefacción, cocina y habitaciones. Pero los campos de las islas siguen siendo terribles. El hacinamiento es tal que muchas familias prefieren vivir en el exterior, en tiendas de lona y plástico. No any box, only tent, only people with this big man, old man in the tent. El proceso de asilo es largo y tedioso. Desde que se inicia hasta la resolución pueden pasar años, lo que se convierte en una espera angustiosa y pesada. Aún así, nada es comparable al desamparo que sufre un refugiado al que le rechazan la solicitud. So we are talking about the people who came to Greece they came to the islands and they asked for asylum and they got their cases rejected. Some of them, they still stuck in the islands, in you can say in nowhere. They're just waiting for nothing. They got their cases rejected. They are totally lost. They have no place to go. They cannot go back to Turkey and they cannot go to continue their way to the mainland. It's not options, it's only one option. Let's be honest, it's like smugglers. And about the smugglers, we all know what smuggler is. Dealing with such people, something is really dangerous. We dealt with the smugglers when we were trying to cross the borders from Syria to Turkey, and some people dead because the smugglers, some of them, they just steal their money, some of them, they just kill them, and it's a horrible story. And then in Turkey, we took the boat and we came to Greece, and we got our cases rejected. Here in Athens, people with 2 rejections, they have no legal options to continue. They have nowhere, they have no place to stay. They have basically nothing. Los refugiados han transformado las plazas de Atenas. No tienen otros lugares, así que las han convertido en sus espacios de encuentro y socialización. Les podemos ver en la Plaza Victoria, en Omonia e incluso en la plaza más famosa de Atenas, situada frente al Parlamento, la Plaza Sintagma. Now everything blocked for me. I cannot do anything here. When I do something, it's not good for me from Greece. In Katahaki. Ali y sus amigos pasan el día en la Plaza Sintagma. Aquí charlan entre ellos, bailan, ligan con jóvenes griegas y se desesperan ante la falta de perspectivas. And now I don't do nothing. I come to, the Sintagma every day. I don't do nothing. Just I go to come to sleep. When I wake up, I come here. I don't do nothing. Just I come with my friend. I see all my friends here. We put music and dance Arabic. Just we sit and every day the police catch me. It's normal every day. Ali lleva en Grecia casi 2 años. Perdió a su madre y a sus hermanos cuando Daesh invadió su ciudad. Su padre se salvó y le espera en Alemania desde hace 3 años. Él está aquí solo. Las cifras oficiales hablan de 3.100 niños refugiados no acompañados en Grecia. Yes, it's very, very bad for the minor. Me, I am minor when I come here. Now I live to camp, but in the camp when I am old, 19, kick me out. Tell me go find house, go find money, do what you want to do. I do something bad before I sell hashish. And now I don't do this because the police catch me, told me if you catch you more, you will go to Syria. Ali, como el resto de refugiados, solo piensa en salir de Grecia y se desespera ante la ineficacia de la burocracia europea.
tell him I want my ticket because I want to go to my family in Germany. I want to ask him what happened with my ticket. I want to go. Ali nos dice que a pesar de todo le gusta Grecia y aquí se siente aceptado. When I go to Acropolis, I go to the other street. I see all the people he love when he see me. When I speak Arabic, he love. Tell me you know perfect English. And I speak Greek, but not so much. When he see me, he love. Pero está harto del acoso policial y de las detenciones arbitrarias. Then why, my friend? Why you catch me here? I don't do nothing. You see, I have something. I have hashish. I have something like that. Tell me no. Don't speak. Sit down. If you speak more, I will kill you. And every day this. En los campos de refugiados la comida es mala y escasa. Para alimentarse mejor, Ali necesitaría tener un dinero con el que no cuenta. This all the days I eat one sandwich. 2 days, 3 days I don't eat because I don't have money. Cuando hablamos de dinero, Ali confirma lo que es un secreto a voces. En las plazas de Grecia, jóvenes refugiados ejercen la prostitución de supervivencia. A lot of people here from Syria, from Iraq, from Kurdish, he do something bad in the ammonia. You know ammonia? He do something bad with the other old man. Me, I don't do, because if now I don't eat 2 days. Why? I can't go to steal, I can go do everything, but me, I don't want to do. Antes de que Europa cerrara las fronteras, las personas circulaban sin necesidad de contrabandistas, no existía la prostitución de supervivencia adolescente y solo vivía en Grecia quien quería. La Unión Europea siempre asocia a los refugiados inmigrantes a las mafias, pero son sus políticas de cierre de fronteras las que fomentan las prácticas mafiosas. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arbideaza y Ángel Ballesteros, Entre Fronteras, Telesur. Y mientras Grecia sigue soportando la responsabilidad de acoger a miles de refugiados, la Unión Europea sigue haciendo oídos sordos al clamado que está haciendo el gobierno heleno para pedir ayuda y sobre todo repartición de esas personas que están buscando una oportunidad en el resto de la Unión Europea. Su situación de extrema vulnerabilidad se complica con la crisis económica que está viviendo este país europeo. Es por ello que el llamado de Grecia es para el resto de países de la Unión Europea, que de momento siguen prácticamente en discordia por la llegada de migrantes y refugiados, que sigue creciendo. Y es que de momento la ruta entre el Mediterráneo, entre África y Oriente Medio hacia el sur de Europa sigue siendo no solo la ruta más utilizada por los migrantes para llegar a Europa, sino también la ruta más peligrosa del mundo para poder migrar.